Amén. Así que le damos gracias al Señor y queremos que todo lo que el Señor pueda hablar en esta noche quede en sus corazones, venga a quedar allí, venga a dar frutos, venga a ser de bendición a su vida. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en San Marcos capítulo 4. Vamos a leer en el verso 35 hasta el 40 y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús calma la tempestad. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Aleluya. ¿En qué contexto ocurrió esto? Usted sabe que Jesús con sus discípulos estaban teniendo unos días, pero así como siempre tenía Jesús, unos días muy productivos. Jesús nunca estaba de balde, nunca había momentos de ociosidad, porque si por ahí estaban tranquilos, descansando, sentados, o como sea, él aprovechaba a hablarles en parábolas, a enseñar a la gente. Él no tenía tiempo de estar de balde, como se dice, así que venían de mucho trabajo, venían de un día pero muy, muy ajetreado, de hacer muchas cosas, de sanar enfermos, de enseñar, una hambrena, como se dice en Paraguay. Impresionante era ese día. Es de esperar entonces que en la noche estuviesen cansados, tanto Jesús como cualquiera de sus discípulos, ¿verdad? Pero aparte del cansancio que pudiese tener Jesús, no olvidemos que estaba en su faceta humana. Humanamente él iba a tener hambre, iba a tener frío, iba a tener sueño, iba a tener cansancio, iba a tener decepción, iba a tener tristeza, iba a tener alegría. No olvidemos esa parte, porque a veces lo vemos a él como, no, que tiene todito tan controlado, pero él estaba en la tierra, estaba en un cuerpo humano, así que él estaría cansado, era de esperar que estaba cansado luego de tanta administración. Pero aparte de todo eso, él aprovechaba también las oportunidades para enseñar a sus discípulos. Así que él dice, se acomodó en la parte de atrás, eso es lo que es la popa, en la parte de atrás del bote había por lo visto allí una almohadita, él se recostó tranquilo y ¿qué les dijo a ellos? Pasemos al otro lado. Y acá se habla, y nosotros siempre hablamos del mar de Galilea, pero realmente era una especie de lago, no era un mar como nosotros conocemos el mar, era un lago, en una hondanada, como se dice, en un lugar profundo, todo rodeado de cerros. ¿Y por qué les digo esto? Porque era conocido y típico el mar de Galilea, que tenía siempre esos torbellinos, se levantaban esos vientos, esas tormentas cuando uno menos se lo imaginaba. Era muy típico que ocurriera ese fenómeno climatológico, ¿verdad? Entonces, usted me va a decir, pero Jesús no sabía que eso iba a pasar, ¿por qué les dijo que pasaran al otro lado, que se subieran a un bote, luego de un día tan cansado, tan cansador, de tanta actividad? ¿Por qué Él les envió a pasar al otro lado? ¿Por qué Él les dijo, vamos, lleguemos al otro lado? ¿Qué había que hacer allá? Bueno, la cosa es que Jesús sí sabía que se levantaría una tormenta. Quiero que sepan que Jesús lo sabe todo, que Él lo tiene todo completamente, todo controlado, está todo bajo su control. A Él no se le escapa nada.
Él lo sabía y aún así Él se acostó y se durmió. Así, amados, nosotros estamos en un día de repente muy relajado, o podemos estar en un día muy activos, pero indefectiblemente el día no dura para siempre. Va a llegar la noche a nuestras vidas. Sí o sí, la noche va a llegar. Sea, como le digo, en medio de una calma, que hayamos tenido un día hasta demasiado calmados, demasiado relajados, va a llegar la noche, ¿sí? Y cuando hablamos de noche, hablamos de que la noche ya de por sí trae sus temores, la noche ya de por sí trae su incertidumbre. Cuando hablamos de la noche, estamos hablando de ceguera, en alguna manera, porque no podemos ver bien. Estamos hablando realmente de mucho temor, porque no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos. Es como que nos desenfocamos. Yo recuerdo, a propósito de temor de la noche, me estaba acordando hoy, cuando en un momento dado era pequeña, no tan pequeñita, pero adolescente, digamos, y me mandaron a hacer un mandado a la noche. Cuando yo venía, he visto, digamos, en el borde de no había una acera propiamente, sino que era la calle y después ya venía la banquina o pasto, como se llame, ¿verdad? He visto un hombre gigante parado ahí que me dio tanto temor que yo pasé, cerré los ojos y corrí. Me dio un miedo terrible. Cuando yo creí que ya tomé bastante distancia, medio abrí los ojos para ver qué hacía ese hombre, lo que yo creí que era un hombre. Y me reí muchísimo, porque cuando la luna reflejó un poco así, pude ver de costado, era un caballo. Usted me va a decir, ¿cómo confunde un caballo con un hombre? Bueno, yo no sé, pero de frente yo he visto así la parte de su cuello, sus dos, las patas delanteras, digamos, como que aquello era un hombre parado. Bueno, yo me asusté muchísimo. El miedo a la noche es típico de todos. No creo que haya alguien que diga, no, yo no tengo ese tipo de temor. Pero los judíos tenían especialmente miedo a la oscuridad. ¿Se acuerdan el pasaje que está en Mateo 14:22? Cuando también una situación similar también, parecida, porque Jesús no estaba en la barca, ¿verdad? Van los discípulos por el mar y de repente empieza todo ese viento, todas esas olas, y ellos desesperados y ven venir sobre el agua al que era Jesús, pero ellos pensaron que era un fantasma. Ellos le tenían mucho temor a ese tipo de apariciones, a ese tipo de cosas que pudieran ocurrir en la noche. Así que, y se asustaron muchísimo. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros estamos en un día, digamos así, pero nos llega la noche, amados. Nos llega la noche literalmente, y nos llega la noche en lo espiritual, en lo emocional. Nosotros de pronto todo está muy bien, hasta que de pronto todo se pone patas para arriba. Nuestra vida toma un giro que no nos agrada, que nos carga de ansiedad, nos carga de preocupación. No entendemos qué nos pasa, ni hacia dónde nos dirigimos. Quedamos en un momento realmente muy, pero muy descontrolados, digamos, desconsolados. Y es necesario que esta noche ocurra. Es necesario que nosotros atravesemos tormentas. Es necesario que el Señor nos saque de donde estamos y nos diga, vayamos al otro lado. Porque mire, en el otro lado hay cosas que el Señor tiene todavía para nosotros. A veces creemos que llegamos aquí, estamos con Él y estamos todos tranquilos, todo relajado, nada nos puede salir mal. Todo está demasiado bien, pero sabe que el Señor no nos trajo hasta aquí, digamos, para que nos quedemos ahí de por vida. Esto me hace acordar también el pasaje de Mateo 17, cuando de repente el Señor se transfiguró delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, su hermano, y a su lado apareció Moisés y apareció Elías, y estos discípulos que eran del círculo más íntimo de Jesús. Ante esa situación, ellos estaban tan embelesados ahí que dijeron, qué bueno es esto para nosotros, ¿por qué no hacemos enredaderas y nos quedamos aquí? O sea, nosotros quisiéramos quedarnos en ese momento
precioso, en ese momento de victoria, en ese momento de gozo, en ese momento de unción. Nosotros vamos a un culto donde hay una palabra espectacular, donde hay promesas de bien, donde hay una adoración y una alabanza que te cala hasta por allá adentro, y hay sanidad, y hay milagros, y nosotros, wow, no quisiera salir del templo, no quisiera que este tiempo precioso terminara. Somos capaces de decir, yo me traigo el colchón y me quedo a vivir acá, pero termina ese culto, salimos a la calle, indefectiblemente, quizás antes de salir a la calle abrimos el celular y nos encontramos que en casa ocurrió algo, que a nuestro familiar no sé qué, que a nuestro vecino no sé qué historia, que mañana no te presentes a trabajar porque se está achicando el personal y entonces no hay, o sea, empiezan los problemas, tenemos una aterrizada de repente forzosa con la realidad. Quisiéramos quedarnos así en ese momento de gloria. Yo me imagino que en esa noche los discípulos venían quizás razonando, recordando, masticando esas parábolas que el Señor les había enseñado ahí. Vendrían ellos tan contentos y expectantes de lo que les ocurriría del otro lado. Ellos iban a Gadara, ahí en la tierra donde estaba el endemoniado gadareno. Ellos iban a ese lugar y estarían expectantes. ¿Qué ocurriría allá? ¿Qué otras aventuras nos guardará este viaje de pasar al otro lado? ¿Qué expectativas tendrían ellos? Pero de repente, de la nada, ahí les sobrevino toda esa tormenta, una tormenta espantosa. Y miren, yo le digo honestamente, me da a mí terror de solo imaginarme esa escena, porque no estamos hablando de un barco, no estamos hablando de algo que nos dé cierta seguridad o cierta confianza, humanamente hablando, digo, ¿verdad? Estamos hablando de unas canoas, unas cosas que eran para mí como yo suelo decir, esto es como una cáscara de nuez en medio del mar. Si uno pudiera hacer un zoom back así, con una cámara, irse bien lejos, como en esas películas que hablan de algún naufragio y vemos, están ahí los náufragos, qué sé yo, y en ese bote inflable, y cuando se va para atrás la cámara y muestra, aquello es un puntito insignificante ahí, y uno dice, ¿y cómo los van a encontrar? ¿Cómo un avión los va a ver? ¿Cómo alguien los va a rescatar? Bueno, así que yo, que le tengo un poco de temor y cierto respeto al agua, aunque amo el mar, pero le tengo cierto respeto a las olas y todo eso, yo me imagino, dice que eran súper fuertes y todo el tiempo no solo le movía ese bote para todas partes, sino que además se le llenaba de agua, que se estaba anegando. Cuando ese bote se llenara de agua, aquello se iba a hundir. Así que yo me imagino el temor que se apoderó de todos ellos. ¿Y qué pasó en ese momento? Seguro todos pensaron y todos le mirarían al maestro y él roncando, feliz, como si no pasara nada, hasta que no faltó uno que le dijo, maestro, ¿cómo fue que le dijo? Maestro, a ver, vamos a ver dónde está eso, que le dijo, maestro, en el 38, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, Jesús, ¿qué te pasa? O sea, nos invitaste a pasar al otro lado, estamos pasando. Ahora, en medio de todo esto, en vez de estar con nosotros haciéndonos el aguante, diciéndonos alguna cosa, haciendo algo para que esto se calme, sin embargo, estás ahí dormido plácidamente. ¿Qué pasa? ¿No te interesamos? ¿No te importa lo que nos pase? Suena más o menos así y usted puede contextualizar poniéndole una serie de palabras que nosotros usamos con frecuencia cuando nos pasan este tipo de situaciones, cuando de repente se nos viene la noche a nuestra vida y nos viene la prueba y la dificultad, así en un abrir y cerrar de ojos, donde no lo esperábamos, lo que menos imaginábamos, nos acontece. ¿Qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿qué pasó? ¿No estabas aquí? ¿No prometiste quedarte conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿No me estabas guardando? ¿No guardabas mi espalda, mi frente? ¿No me estabas rodeando? ¿No me estabas protegiendo? ¿Qué pasó? Me siento tan solo, tan vulnerable, tan
tan desesperado o desesperada en esta situación, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y yo me imagino que para el Señor debe ser habrá sido muy chocante, muy doloroso. Yo no digo que todos habrán hecho, no dice acá quién hizo la pregunta. Acá dice, y le despertaron y le dijeron, pero yo casi segura que creo que Pedro es uno de los que le dijo eso, el impulsivo, aquel que de repente tenía las cosas ahí, y quizás un Andrés un poco más consolado, más, ¿cómo se dice? Más tranquilo, le habrá dicho, bueno, mirá, pero no te olvides que él trabajó mucho, se pasó ministrando, estará cansado, comprendele, se pasó ministrando. Siempre hay ese tipo de personas y también estamos las otras personas impulsivas, la que perdemos el tino enseguida y queremos respuestas rápidas y no siempre se nos dan. Pero déjenme decirle que había un propósito para que Jesús les invitara a pasar al otro lado. Primero, que si Él les dijo, pasemos al otro lado, significa que iban a pasar. Si Jesús lo dijo, es que iban a pasar, que se iban a encontrar al otro lado. Significa que iban sí o sí a llegar. Había algo que el Señor quería hacer en aquel lugar. Ahora bien, cuando nosotros pensamos que el Señor, nos manda las pruebas, las tormentas y las cosas así de repente nomás, y lo primero que hacemos es empezar primero ese reproche y después empezar a reprender, empezar a tratar de buscar atajos para salir de esa prueba lo antes posible a nuestra manera. Yo quiero decirle que hay tormentas que vienen de Satanás, hay tormentas que sí, que vienen de él, pero hay tormentas que vienen de parte del Señor y que el propósito no es que salgamos rápido de ahí, sino que aprendamos de eso. Había un proceso, porque así como comienza la noche indica que va a comenzar el día, también la noche indica un nuevo comienzo, o sea, hay algo que se está gestando aquí. Acá yo te permito pasar por esto, por todo este proceso, vas a tener miedo, vas a temblar, vas a sufrir, vas a estar inseguro, vas a dudar, te van a pasar 1000 cosas y en todo eso yo quiero que aprendas a confiar en mí. Amén. A que no mires las circunstancias. Cuando Pedro miró las circunstancias, primero cuando vio a Jesús que venía, en ese otro episodio que le cuento, cuando Pedro vio que venía Jesús, él le dijo, si eres tú, Señor, manda que camine sobre el agua. Y no esperó la respuesta, se largó nomás y caminó sobre el agua, puestos sus ojos en Jesús. Mientras sus ojos estaban puestos en el Señor, él caminó sobre el agua sin ningún problema. Mientras estaba enfocado en Jesús, no miró las olas, no miró la noche, no miró la oscuridad, no pensó en lo profundo del mar, no pensó si se hundía, no pensó nada, solamente puso los ojos en el Señor y él pudo caminar. Amados, lo que nos pasa a nosotros es que en medio de la circunstancia nosotros nos desenfocamos de Jesús, dejamos de mirarlo a Él, dejamos de tratar de entender que Él tiene control de aquello y que si Él nos metió en esa barca para pasarnos al otro lado y si Él está con nosotros, entonces Él tiene un propósito y como sea, vamos a llegar al otro lado. No sé cómo, pero vamos a llegar porque Él lo prometió. ¿Se acuerda? Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Así que si hay un propósito en esa prueba, en esa dificultad por la que estás pasando, amado, como sea vas a salir, el Señor mismo te va a sacar. No te enfoques en querer salir rápido, enfócate en ver qué es lo que el Señor quiere enseñarte en ese proceso, qué es lo que el Señor quiere tratar con tu corazón. La palabra proceso está muy de moda ahora. Antes nosotros decíamos pruebas, decíamos dificultades, así, pero ahora se dice proceso. Bueno, ¿y por qué decimos proceso? Porque es algo que comienza y nunca un proceso es igual al otro, tiene su periodo. Todo el ancho de ese mar que tenían que atravesar, del mar de Galilea,
es todo ese tiempo, ahí es que se iba a desatar la tormenta, ahí es que iban a tener el miedo, ahí iban a tener la inseguridad, es en todo lo largo que durara eso, ellos iban a tener ese proceso. Hay procesos largos, hay procesos cortos, y qué tan largo o qué tan corto también depende de qué tan abierto o abierta estoy yo para aceptarlos y para tratar de comprender y de ser una persona que le ayude al Señor. A ver cómo me explico para que usted me entienda bien, porque me va a decir cómo yo le voy a ayudar al Señor. Quiero decir, ayudarle en el sentido de no poner resistencia, de no poner oposición, sino de ser una persona que se deje ministrar por el Señor. Si nosotros nos resistimos, si nosotros nos enojamos en medio de ese proceso, ay, ¿para qué vine? ¿Por qué yo me subí a la barca? Me hubiera quedado en tal parte, hubiera descansado, estaría en mi cama tranquilita descansando ahora y no me hubiese tomado toda esta tormenta en el mar. O sea, yo me acuerdo, nos pasó una vez una situación muy, muy tremenda que nos dio mucho, mucho temor también, a mí sobre todo, soy la más temerosa seguramente. Estábamos en Paso Yobay, en el interior, y estaba uno de nuestros hijos, el menor de los varones, y estaba Alberto. Y de pronto, esa tarde comenzó a llover como cualquier tarde que llueve. Empezó a llover, y empezó a llover, y empezó a llover, y no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y llegaba a cierta hora de la noche y no paraba. Y de pronto empezamos a ver que nuestro patio, todo se empezó a anegar, se empezó a inundar. Aquello fue terrible, pero espantoso. No teníamos como ahora WhatsApp, no podíamos hacer fotos, mostrar, por favor oren que estamos en esta situación, o así, o así, o así. Era bastante complicado. Amado, yo le puedo asegurar que le hice tantos, pero tantos cuestionamientos al Señor, y estábamos ahí como misioneros, pero sin embargo, le hice tantos cuestionamientos al Señor. Y acá estamos hablando de discípulos, no estamos hablando de esa gente que a lo mejor él acababa de sanar o de liberar ahí en la orilla y que nunca lo había conocido a Jesús. Estamos hablando de gente que comía con Jesús, que andaba con Jesús, que despertaba con Jesús, que estaba todo el tiempo con él. Entonces, nosotros como misioneros se supone que hubiésemos tenido un cierto grado de conocimiento del Señor y de cómo Él obraba. Sin embargo, amados, yo pensé, ¿por qué vine? ¿Para qué estoy acá? Acá voy a morir, acá esto, acá lo otro, acá no sé qué. Miles de cosas. Pero qué bueno que la noche no dura para siempre. Qué bueno que hay un momento en que la tormenta calma, entra en calma todo. Y aunque aquello quede todo anegado, y aunque aquello quedó todo sucio, y aunque no sé qué, amados, yo creí, porque yo no era muy conocedora del tema de las inundaciones, pero Alberto me decía, no abras la puerta, porque si abrís la puerta, ¡pum!, va a entrar el agua y va a arrastrar con todo lo que sea. Bueno, teníamos un ático que el Señor nos había permitido tener una parte alta, y todo lo que era la casa arriba era toda una parte alta. Y todavía no teníamos construida la escalera, pero había una escalera de esas como de albañil nomás. Yo normalmente subo con mucha dificultad una escalera de albañil, porque también estoy ahí, que me caigo, que no me caigo, que bueno, así. Pero yo no le puedo asegurar esa vez, con el temor, cómo subía rápido. Cargaba esto, cargamos colchones, esos somier que no se doblan así como cualquier colchón para subirlo. Era un armatoste que luego no sabíamos cómo bajarlo, pero en esa noche subimos todo, qué máquina de coser, qué esto, qué aquello, que lo demás allá. En síntesis, al día siguiente el Señor me avergonzó y tuve que pedirle perdón llorando, pero realmente con mucho dolor en mi corazón, por haber dudado de Él, por no haber sido capaz de entender, por haber mirado como Pedro las circunstancias y no haber visto la mano del Señor en medio de todo eso. Amados, yo luego que las aguas bajaron, luego que en medio de ese barro y de ese lodo y todo lo que había ahí, yo encontré cosas pequeñísimas que había perdido, como decirle unas agujas de coser muy especiales que no se encontraban fácilmente, no se podían comprar fácilmente, yo no sabía dónde estaban, pues ahí estaban. Y era como el Señor tapándome la boca, como diciendo, viste, yo tengo cuidado de ustedes,
teníamos computadoras ajenas para arreglar porque mis hijos trabajaban también en eso y ni una se estropeó, nada, nada, nada. Unos palitos secos que teníamos ahí para una cocina a leña que habíamos conseguido con dificultad, parecía que se lo había llevado el arroyo, pero sin embargo ahí contra un árbol al día siguiente estaban todos los palitos. Mire, vergüenza sentí del Señor, porque es cierto, viene de repente la prueba, viene la dificultad, viene la circunstancia y nosotros nos enfocamos en eso, nos enfocamos en nuestra humanidad, en nuestra vulnerabilidad, en todo lo que vamos a perder, en todo lo que nos puede pasar, en todo lo que nos va a doler, todas esas cosas son lo que llenan nuestra cabeza y nos desenfocamos. Y el enojo de que el Señor, ¿dónde estará? No lo veo, no lo encuentro, no sé, estaba durmiendo. Bueno, a veces en nuestra vida así el Señor permite también para que nosotros veamos y seamos conscientes de que no podemos llamarnos hijos suyos si nuestra confianza va a estar puesta en cualquier cosa menos en Él. Al día siguiente yo escuché el informativo. Amados, veía gente llorando, diciendo, teníamos una maquinita de soldar y esa se nos fundió. Teníamos una bebé de 2 meses y solo pudimos zafar de ahogarnos porque nos subimos a un árbol con una tormenta eléctrica como había sobre un árbol con una bebé de 2 meses. Lloré tanto, tuve tanta vergüenza delante del Señor. Mire, porque yo me estaba haciendo problemas, no sé por qué. El Señor nos había dado un lugar fortificado prácticamente. El único lugar en todo el pueblo que tenía ese ático, ese lugar alto, donde podíamos estar tranquilamente a salvo ahí. Y otros, al día siguiente yo escuchaba, el único caballo que tenía para trabajar, ese se murió ahogado, las gallinas, los chanchos, todos se iban en el arroyo. Gran pérdida tuvieron todos. Y nosotros, siendo cuidados, siendo mimados. Amado, ¿usted cree que estos discípulos podían decir que Jesús no les había cuidado? Jesús siempre cuidó a sus discípulos. Donde quiera que ellos se movían, donde quiera que iban, el Señor siempre tuvo cuidado de ellos. ¿Por qué tendrían temor en esa noche? ¿Qué hacía la diferencia si su sola presencia ahí, no importa si estaba despierto o dormido, estaba con ellos en la barca? Amado, si Jesús está contigo en tu barca, no tenés que temer. Ahora, fíjate y asegúrate que realmente esté contigo en la barca. Si duerme o no, eso es Guiroreí, que Él esté contigo en la barca. Porque sin darnos cuenta, a lo mejor en algún momento se bajó de nosotros y ya no está. A lo mejor ya no está con nosotros y no nos hemos dado cuenta. Amado, cuando el Señor dio a comer a más de 5.000, a toda esa cantidad de gente, esa multitud, digo más de 5.000 porque en la Biblia se habla de 5.000 hombres, pero estaban sus esposas, sus hijos, había muchísima gente ahí, y el Señor tuvo cuidado de juntar también los restos, 12 canastos, uno para cada uno. ¿Cómo el Señor iba a dar de comer a los demás y le iba a dejar a sus discípulos, a su mano derecha, a los que estaban con Él abrazando la causa de buscar en el mundo a los que se habían perdido? ¿Cómo el Señor no cuidaría de ellos, amados? Nosotros tenemos que agradecer al Señor cuando estemos en medio de la prueba y la dificultad. El Señor dice que le demos gracias a Él en todo, porque todo obra su perfecta voluntad, todo. Cuando decimos todo, es todo. Yo sé, amados, que es muy difícil para nosotros, humanos. Hoy estamos viendo más que nunca casi un proceso universal. Este proceso de la noche, de repente, del dolor de la cosa, está pasando no solamente a todos, a veces le pasa a una que otra familia. Hoy este proceso está siendo prácticamente al unísono, universal, a todo el mundo le está tocando. Prácticamente no hay una familia donde no haya habido una pérdida importante de un familiar, una pérdida muy dolorosa, donde no haya alguien ahora que esté necesitando de internación o de remedios muy caros. No. Este es un tiempo, amados, en que no hay casi un lugar, y hablo de cristianos y no cristianos, y hablo de la humanidad en general, en el que uno se siente como que está en una noche oscura, en una noche
que conlleva mucha incertidumbre, mucho temor. ¿Me tocará a mí? ¿No me tocará? ¿Qué pasará con fulano, mi hijo, que se va al colegio? Porque a veces hay clases presenciales en algunos colegios también. ¿Cómo vendrá? ¿Vendrá enfermo? ¿No vendrá enfermo? ¿Hasta cuándo voy a poder trabajar? ¿Hasta cuándo no me van a cortar porque ya no sé, ya no hay más para mi sueldo? ¿Hasta cuándo voy a poder mantener a mi familia? Amados, como nunca hoy estamos en un proceso prácticamente todos metidos en ese proceso. Y es muy difícil para nosotros aplicar así tal cual nos dice el Señor. Yo no me imagino decirle, Señor, te doy gracias porque acaba de morir mi esposo, porque acaba de morir mi hermano, mi hermana. Suena espantoso, suena raro, suena que no es lógico, pero el Señor dice que demos gracias a Él en todo, en toda circunstancia. Eso le agrada al Señor y eso hace que el Señor cambie una circunstancia. Si nosotros en vez de agradecer nos enojamos, si nosotros nos cuestionamos, dudamos, amados, eso no ayuda en el proceso, hace que el proceso sea más largo, mucho más tedioso, porque en medio de todo eso el Señor tendrá que cambiar cosas aquí dentro de nuestro corazón. Tiene que cambiar cosas en nuestro corazón, porque nosotros todavía tenemos mucho para adelante. Quiero decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer para el Señor. Puede ser que de momento estemos medio que paralizados, que no entendemos. La iglesia está pasando un proceso, la iglesia en general, en todos los países del mundo, está pasando un proceso un tanto difícil, donde no podemos estar como quisiéramos estar, donde no podemos planificar todo lo que quisiéramos planificar, donde no estamos pudiendo agarrar un megáfono y pararnos en la calle y hacer, porque se va a aglomerar la gente, y eso está mal porque no tiene que haber aglomeración. Y de repente estamos que no sabemos qué hacer. Estamos en un proceso que no entendemos. Y nosotros tenemos que saber que hay procesos que nos acontecen por malas decisiones nuestras, pero hay procesos que vienen de parte del Señor y que tenemos que entenderlas como tal. Tenemos que entender esos procesos que vienen de parte del Señor, que tienen un propósito sí o sí. No sea que nos encontremos luchando contra la voluntad del Señor. Cuando Saúl, el rey de Israel, estaba en un proceso de depresión, él estaba que se deprimía, le mandaban a David a que le cantara, a que tocara su arpa, qué sé yo, porque la música es buena para ayuda, por lo menos a los que están deprimidos. Pero ¿qué le quiero decir? Le atacaba un espíritu de parte de Jehová, dice la palabra. Entonces ahí la solución no era reprender algo que venía de parte del Señor. Nosotros tenemos que diferenciar las tormentas en nuestra vida. Si son tormentas por malas decisiones, por impulsividad nuestra, bueno, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame a que yo pueda atender qué voy a hacer, qué voy a decidir, cómo voy a actuar. Pero si vienes de parte del Señor, bueno, Señor, enséñame a confiar en ti, enséñame a esperar en ti, a que yo no te pregunte por qué esto y por qué aquello, sino para qué, Señor, qué me quieres mostrar, qué me quieres enseñar. Y el Señor se despertó. ¿Y qué les dijo el Señor? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Es interesante notar que cuando acá arriba dice que las olas estaban y entraban y tomaban el barco, está escrito en un tiempo de verbo del griego que está hablando de un presente continuo. Aquello acontecía permanentemente, las olas estaban ahí, el viento seguía, pero acá el tiempo de verbo que usa el Señor también en el griego es un tiempo de verbo en el que una sola vez el Señor reprendió al viento y al mar y aquello cesó. Es como decir, viene de la palabra amordazar, ¿verdad? Ese tiempo. Si yo te amordazo, te cierro la boca, no hablas más, enmudece, o sea, cállate,
cese el viento, cese todo. Y aquello fue automático, fue instantáneo. Amados, el Señor está en control. El Señor está en control de todas las cosas y de todas las circunstancias. Él está en control de lo que hay en tu alacena y de lo que falta. Él está en control de tu trabajo, hasta qué tiempo va a haber ese trabajo y hasta cuándo va a cesar. Él está en control de todo, amados. Si es que vas a enfermarte o si no, o si alguno de los tuyos o si no, y qué va a pasar en medio de todo eso, amados, Él nunca ha dejado de tener el control. No temas porque aparentemente el Señor esté dormido y no esté actuando, no esté interviniendo. No temas, solo te está probando y solo me está probando qué tanto confiamos en Él o confiamos en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en las circunstancias. Nosotros no andamos por vista, amados, nosotros andamos por fe. Nosotros andamos por fe. Y dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo que no tienen fe? ¿Qué le dijo a un Pedro también? Cuando Pedro desvió la vista de él y empezó a mirar las circunstancias y se empezó a hundir, ¿qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero aún así, ahogándose, desesperado, dando manotazos en el agua, el Señor extendió su mano y lo levantó. Amén. El Señor no lo dejó ahí ahogándose. Amados, nosotros no podemos pretender que vamos a tener una vida plena donde todo va a estar bien, porque donde todo está bien no necesitamos ni tener fe. La fe tiene que ser probada, amados. La fe tiene que ser probada. Y si todo está bien, y si no hay ninguna dificultad, pues nosotros ¿qué fe vamos a probar? Ni se necesita tener fe, porque por vista vamos a ver que todo está andando bien. Pero es en esas circunstancias, es en esa noche, es en medio de esa tormenta. Hay un dicho por ahí que dice, ningún marinero se ha hecho experto con un mar en calma. Cuando el mar está en calma, los marineros no pueden ser expertos. Los marineros tienen que ser probados en las tormentas y actuar rápido y subir las velas y bajar las velas y ver qué van a hacer y cómo. Nosotros, amados, no podemos ser formados por el Señor si no pasamos por tormentas, si no podemos verlo a Él haciendo cesar para nosotros la tormenta y que se abrió en gran bonanza aquello. Ellos se admiraron, ellos se sorprendieron. ¿Y cómo, yo digo, se sorprendieron si ellos estaban siempre con Jesús? ¿Cómo es que aún así se sorprendieron? Bueno, qué bendición. Yo no quiero nunca nunca quiero dejar de admirarme por cosas que haga el Señor. Nunca quiero dejar de sorprenderme por cosas que haga el Señor. Nunca quiero que pase eso. Siempre quiero que Él me sorprenda. Siempre quiero que Él esté ahí cuando yo ya sienta en alguna prueba, en alguna dificultad, cuando sienta que estoy a punto de perecer, que ya no tengo fuerzas, que ya me voy a dejar ahogar, si es que poniendo la figura esta de las aguas, porque las pruebas vienen sobre nosotros como las aguas. Si ya no puedo más, estoy confiada en el Señor que Él va a decir, ¿no podés más, Estela? Qué bueno, cuánto me alegro que seas capaz de decirme, ¿sabes qué, Señor? No puedo más, no tengo fuerzas, ni lo intento, porque entonces el Señor me va a decir, qué bueno, entonces ahora yo puedo ser fuerte a través de ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por cuanto te reconoces débil, por cuanto te reconoces que eres impotente ante las circunstancias, entonces le das al Señor la oportunidad de ser fuerte a través de ti. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que en esa noche el Señor hizo una gran bonanza cuando aquel viento y aquello se calmó. Yo creo que fue una gran lección para sus discípulos. Ahora, amado, yo sé que estarás pasando circunstancias muy difíciles, yo lo sé.
No hace falta ni que me cuentes, ni que me digas, pero quiero, si has estado por alguna razón concentrado, concentrada, enfocado, enfocada en la dificultad, en la prueba, te ha sobrevenido el temor de esa noche por la que estás pasando, te ha sobrevenido dudas, te han sobrevenido incertidumbre. Yo te ruego que en esta noche tú puedas cerrar tus ojos, o si quieres llorar, que te largues a llorar. Es muy bueno, es bueno llorar, es bueno sacar adentro. ¿Se acuerda que un día decíamos, en una de las prédicas dijimos, que era muy bueno vaciar nuestra alma en la presencia del Señor? No llorar para adentro, sino llorar para afuera en la presencia del Señor y decirle, Señor, no puedo más. Señor, esta noche se está haciendo más larga de lo que yo me hubiera imaginado. Esta noche está trayendo consigo mucha tormenta, mucho viento, muchas cosas que yo no creo poder pasar, no creo poder salir. Estoy al borde de mis fuerzas, al límite, ya no puedo más. Y quiero que llore y que se lo digas al Señor y que le digas también, Señor, yo sé que estás ahí, yo sé que estás conmigo en la barca. Quizás no te siento, quizás no te veo, pero yo sé que siempre estás ahí, porque me lo has prometido, Señor. Tú has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, Señor. Y si tengo dudas, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Haz que pueda confiar en ti, que pueda sacar los ojos de las circunstancias y ponerlos en ti, Señor. Yo necesito pasar al otro lado. Necesito que me lleves a un nuevo nivel de fe. Yo sé que tienes cosas conmigo del otro lado. Sé que no me trajiste hasta aquí para que yo pereciera aquí, sino para que me puedas pasar al otro lado. Sé que tiene cosas conmigo allá y yo las quiero experimentar. Cuando estés haciendo tu obra en las personas del otro lado, allá en Gadara, allá donde hay un endemoniado, allá donde hay una persona desconsolada, donde hay una persona triste, donde hay una persona que necesita que se le abrace, que se le consuele, que se le hable, que se le dé palabras de amor, de fe y de esperanza, ahí yo quiero estar contigo. Cuando vayas a ministrar del otro lado, quiero estar contigo, pero es necesario que me saques de aquí y que me ayudes a pasar ese proceso, porque sola no puedo. Amén. Quiero que usted ahí donde está cierre sus ojos, se incline en reverencia al Señor y que vamos a hacer una oración juntos. Amén. Vamos a hacer juntos una oración. Vamos a presentarle al Señor todas las circunstancias por las que estamos pasando. Cada uno traiga a memoria esos temores, esas dudas, esa incertidumbre. Por favor, presénteselo ahora al Señor. Él está aquí. Él está abierto a escucharlo. Él está, como siempre, es ese Dios tan amoroso que nos da esa dulce invitación que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora ante tu trono de la gracia. Padre amado, venimos ante tu presencia con un corazón agradecido, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres ese Padre amoroso, ese Padre que nos ama. Tú eres ese Padre que nos consuela, que nos sustenta, que nos sostiene. Tú eres ese Padre que está ahí, Señor, para ayudarnos a pasar al otro lado, a pasar por las pruebas, por las dificultades. Tú eres ese Dios que nos da paz en medio de la tormenta. Señor, tú dijiste, en alguna oportunidad dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Confían en Dios, confíen también en mí. Tú dijiste eso, Jesús. Señor, por favor, yo necesito ahora que pongas paz en mi corazón, que me hagas descansar tranquila, tranquilo, que yo sepa que tú me vas a sustentar en medio de esta crisis económica. Tú me vas a sustentar, no me vas a hacer faltar ninguna cosa, Señor. Así como alimentaste a tu pueblo en el desierto, así como les diste pan de nobles, así como sus vestiduras no se gastaron y sus zapatos tampoco, y estuvieron 40 años ahí y comieron y vivieron
ropas no se pusieron viejas, así tú estás ahora también aquí en medio nuestro, estás conmigo, estás con cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que tú nos vas a sustentar. Sé también que vas a guardar nuestra salud. Sé también que si tenemos que pasar por situaciones difíciles, de ahí y todo nos vas a sacar, Señor. Que esas personas, Padre amado, que han perdido algún ser querido en este momento, yo te ruego, Señor, que seas tú dándole consuelo. Que nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, sea ahora abrazándoles, sea consolando sus vidas, sea dándole paz en sus corazones, y sean, Señor, que podamos nosotros ser agradecidos y agradecerte en todo, aunque lo que nos pase no nos guste, aunque no lo podamos entender, aunque nos cueste aceptarlo, Señor, que nosotros podamos entender que tú tienes control de todas las cosas y que tú ves el final desde el principio y que tú desde ese final estás viendo que todo este proceso por el que pasamos es necesario. Señor, que tú ordenes nuestro corazón, que lo puedas alinear conforme a tu corazón para que podamos, Señor, andar de victoria en victoria. Ayúdanos, Padre amado. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.